La proposición correcta es: la dipolaridad es una distribución equitativa de la nube de electrones. Las moléculas apolares tienen dipolaridad permanente. Las moléculas polares tienen solo dipolaridad instantánea. El agua tiene dipolaridad permanente e instantánea. Y el cloruro de berilio tiene dipolaridad permanente e instantánea. ¿Cuál es tu clave en la pregunta 1? A ver, ¿qué marcarías en la pregunta 1? Página 157. Mientras yo voy escribiendo el título, a ver, pon tu clave de la pregunta 1. ¿Qué dice tu instinto? Tu instinto científico. ¿Qué te dice? ¿Qué te dice todos los conocimientos que ya tienes de este tema? Muy bien, excelente, excelente. Urpi, Adriano, Doria, Lisette y Leslie. Es la D. Muy bien, ¿ah? Parece que este tema sí lo manejas a la perfección. Parece que este tema lo manejas muy bien. Parece que este temita sí lo manejamos bien. ¿Alguna dificultad en esa pregunta? ¿Algo que no te esté quedando claro? ¿Algo que quieras que aclaremos? A ver, casi todos me dicen la D. Está genial. Está genial. A ver, la dipolaridad es una distribución equitativa de electrones. Eso es incorrecto. ¿Por qué? ¿Qué es dipolaridad? ¿Qué es dipolaridad? ¿Recuerdas? ¿A qué te suena el nombre de dipolaridad? ¿O la palabra dipolaridad? Cuéntame. Es una distribución no equitativa de la nube electrónica, que Ya, eso ¿y puede eso qué es? ser instantánea o permanente. Ya, ¿y eso qué provoca? ¿Se podría decir zonas aparentemente positivas y negativas? Ok, o sea, eso significa presencia de una zona negativa y una zona positiva. Estás generando ¿qué cosa? Dipolaridad. ¿A qué te suena dipolaridad? Dos polos. Dos A polos. dos polos. Muy bien. Entonces, cuando una sustancia se analiza, la sustancia va a tener una distribución no equitativa de la nube electrónica. Es mucho más apreciable en moléculas polares. Por eso las polares tienen una dipolaridad permanente. Ahí tienes una molécula polar como el HCl, ¿verdad? Entonces, como esta molécula es polar, existe una distribución no equitativa, no equitativa de la nube electrónica. ¿Qué significa que hay una distribución no equitativa? La nube electrónica, los electrones se van a acercar a un extremo más que el otro. Eso va a provocar que este extremo aparezca cargado. Donde se concentra la parte de electrónica va a adquirir una carga negativa y donde se aleje, ojo que el hidrógeno no está perdiendo su electrón, solo se está separando de él un poco, va a adquirir un polo positivo. Eso es bipolaridad, presencia de dos polos, que se aprecia más en moléculas polares. Entonces, aquí tenemos una bipolaridad permanente, por ejemplo, porque es una molécula polar. Entonces, la dipolaridad es una distribución no equitativa de la nube electrónica. Ahora, la dipolaridad permanente es exclusiva de moléculas polares. Las apolares, como por ejemplo ella, las moléculas apolares, como por ejemplo esta molécula, como es una molécula apolar, no tiene polos. Las apolares no tienen polos. Su distribución es equitativa. No tienen polos permanentes, en cambio esta sí. Pero pasa algo. Por un instante de tiempo, los electrones que están aquí se van a mover. Es que los electrones no están quietos, los electrones están moviendo. Constantemente se mueven. Entonces, en un instante pequeño de tiempo, estos electrones se van a acercar más
ligeramente se van a acercar más hacia uno de ellos. O sea que la nube que normalmente estaba así, distribuyéndose de manera equitativa, ¿sí? Distribuyéndose de manera equitativa, va a deformarse ligeramente y va a formar una pequeña distribución no equitativa en un instante de tiempo. Después ese electrón va a volver a su posición original y va a quedar así. Esto es también dipolaridad, porque en un instante chiquitito de tiempo va a aparecer polos ligeros, pequeños, muy débiles. A eso le llamamos dipolaridad instantánea, en un instante de tiempo. Después regresa a su forma original y los polos desaparecen. Es por eso que esta dipolaridad instantánea es un poco más débil. Esta de acá es más fuerte. ¿Ya? A ver. ¿Qué pasó? Ah, que tenemos un invitado especial. Entonces, las moléculas apolares, como ella, no tienen dipolaridad permanente, solo tienen la dipolaridad instantánea. ¿Verdad? Entonces, esta molécula solo presenta dipolaridad instantánea. No permanente. Las polares, ellas sí tienen bipolaridad permanente gracias a su carácter polar, pero también los electrones no están quietos, también se mueven sus electrones. Así que las moléculas polares también tienen bipolaridad instantánea. Tienen las dos. Esa es la diferencia entre una molécula polar y una molécula apolar. Tienen ambas, ¿ya? Entonces, el agua es una molécula polar. Las moléculas polares tienen las dos. Todas las moléculas polares tienen dipolaridad permanente gracias a su carácter polar, gracias a esa distribución no equitativa, pero también hay una dipolaridad instantánea, porque los electrones también se están moviendo un poquito, no es que los electrones estén quietos. En cambio, las apolares solo tienen bipolaridad instantánea. Ahora, la instantánea puede ser de dos tipos, ¿no? Puede ser dipolo instantáneo o también puede ser dipolo instantáneo inducido. Eso es otra cosa, ¿no? Eso no se ve mucho a nivel pre, pero también existe uno que es inducido. Ya. Listo. Entonces ahí tenemos la pregunta 1. El agua, al ser una molécula polar, el agua es polar, tiene dipolaridad permanente y bipolaridad instantánea. Pregunta 2. Bajo esta misma lógica, ¿cómo hago la 2 entonces? Mira, para poder saber qué dipolaridades presentan las moléculas, tienes que reconocer si es polar o apolar. Es por eso que la clase pasada es importante. Tienes que saber reconocer cuándo una molécula es polar y cuándo no. Clave acuña, me dices por acá. A ver, clave la A, la A, la A, la A, la A. A ver, pregunta 2 entonces. Presentan únicamente dipolaridades instantáneas. Únicamente. Y mira, justo es el mismo ejemplo, ¿no? Acabo de dibujar al oxígeno. El oxígeno es aquella molécula apolar. Y las apolares tienen únicamente dipolaridad instantánea. Clave entonces, advíncula en la pregunta 2. Alermani, muy bien Jesús. Pregunta 3. La fuerza intermolecular que actúa con mayor intensidad entre las moléculas de metanol. 3.
Leslie dice dedo, me parece. A ver. Muy bien. Muy bien, De Soto. De descenso. Dedito. A ver. Tienes que reconocer qué tipo de fuerza tiene una molécula. Una molécula puede tener muchas fuerzas. Dentro de ellas hemos visto dipolo-dipolo, puente de hidrógeno, dispersión de London o ion dipolo, que son las 4 fuerzas más, más conocidas. Ahora, ¿no son las únicas? Obviamente que no. ¿Cómo reconocer qué fuerzas tiene una molécula? A ver, en la pregunta 3 te están diciendo el metanol. El metanol es un alcohol. Está así, metanol. Ahora, esta molécula es una molécula polar, ¿sí? Es polar, es asimétrica, ¿ya? Es asimétrica, si tú la dibujas, la molécula es así. Mira, no está rodeada de lo mismo, ¿no? No está rodeada de lo mismo, este átomo de acá, y además incluso este O tiene pares libres. Entonces la molécula es polar. El alcohol es polar. Ahora, ¿qué fuerzas presentan las moléculas polares? Las moléculas polares pueden tener dipolo-dipolo, puente de hidrógeno y London. Pueden tener cualquiera de ellas, ¿no? De hecho, London siempre está. London es una fuerza que está presente en todo tipo de moléculas. Ella tiene London. Esta molécula tiene London. Ahora, debido a su carácter polar, o sea, gracias a la dipolaridad permanente, específicamente gracias a la dipolaridad permanente, ella va a presentar un dipolo-dipolo. Pero un ratito. Lo que pasa es que esta molécula no es una molécula solo polar, sino es una molécula muy polar. ¿Cómo reconocer si la molécula es muy polar o no? Cuando tú veas que tu molécula tiene cualquiera de estos enlaces, el famoso H-FON. Si ves que tu molécula tiene enlaces entre hidrógeno y flúor, bueno, acá no hay. O tiene enlaces entre hidrógeno y oxígeno, acá sí hay. Dijimos que la molécula era así. Hay enlaces entre el O y el H. Como este enlace es un enlace muy polar, toda esta molécula es demasiado polar. No tiene una polaridad normal. Tiene una polaridad ligeramente superior. Cada vez que veas que la molécula en su estructura tiene HO, significa que la fuerza que está predominando ahí es el famoso puente de hidrógeno. Entonces, esta molécula presenta puente de hidrógeno. ¿Cómo sé? Porque acabo de ver que tiene... Ojo, este no es el puente de hidrógeno. No, mucha gente confunde y cree que este es el puente. No, este es un enlace nada más. Pero como es un enlace entre elementos que tienen una electronegatividad, una diferencia de electronegatividad muy grande, la molécula se vuelve muy polar. Y ya no va a ser un dipolo-dipolo. Existe una fuerza parecida al dipolo-dipolo, pero un poquito más fuerte. Se llama puente de hidrógeno. Además, también tiene London. Recuerda que London está presente en todas las moléculas. Acá hay London. Pero en la pregunta nos están pidiendo la más predominante, ¿no? La fuerza intermolecular con mayor intensidad, el puente de hidrógeno. Clave de la 3, dinosaurio. Muy bien, Adrián. Hasta aquí, en la 3, entre la 1, 2 y 3, ¿alguna consulta? ¿Algo que no te esté quedando muy claro? Por favor.
Profesor, el puente de hidrógeno es solamente... El puente de hidrógeno es solamente HO. Ojo, gran pregunta, gran pregunta. Kevin, este no es el puente de hidrógeno, ¿ah? Esto no es el puente de hidrógeno. El puente de hidrógeno es otra cosa. El puente de hidrógeno es esto, hermano. Mira, a ver, atento, atento. Tienes esta molécula. Y tienes por acá otra molécula. Son moléculas iguales, ¿ah? Sí, son moléculas iguales. Es el mismo alcohol. Es el mismo alcohol. Ahora, ¿qué estás viendo en esta molécula? Que hay un enlace entre el H y el O. Ojo, este es un enlace covalente, compartición de electrones. Eso ya lo hemos visto. Este no es el puente de hidrógeno. Mucho cuidado. Acá también, mira. Este es un enlace covalente entre el H y el O. Entonces, el puente de hidrógeno aparece entre ellos dos. No es este es el enlace covalente. Solo que debería tener enlace covalente como requisito. No porque ese sea el puente, ni porque él sea puente, ni porque él sea puente. Esos no son los puentes. Estos son los requisitos. Tu molécula en su interior tiene que tener enlace covalente entre el HF, acá no hay, HO, aquí está, o HN, acá no hay. Como acá hay un enlace entre elementos que tienen una diferencia de electronegatividades muy grande, en la molécula, acá esta porción se va a cargar con un polo negativo. Y el hidrógeno, como tiene poca electronegatividad, se va a cargar con un polo positivo. Eso pasa. Este H-FON, entonces, me está explicando que la molécula va a concentrar casi toda la carga negativa en el oxígeno y la carga positiva en el hidrógeno. Esta molécula también, porque es igual, ¿no? En el hidrógeno se concentra la carga positiva y en el oxígeno se concentra la carga negativa. La atracción entre el extremo positivo de una molécula y la parte negativa de la otra molécula, esta fuerza de atracción es a la que nosotros llamamos el puente de hidrógeno. Ese es el puente. Pero ojo, no es esto. No es esto, es otra cosa. Este es el enlace covalente que es requisito para que la molécula tenga carga, para que la molécula se polarice con polos grandes. Es muy polar, ¿sí? Entonces acá los polos no son polos normales, son polos un poquito más intensos. Por lo tanto, este de acá es el famoso puente de hidrógeno. Kevin, ¿se entiende la diferencia? Ojo, no confundan, esto de acá no es el puente de hidrógeno. ¿Sí? Listo. Pregunta 4, criatura de Dios. ¿Qué marcas en la pregunta 4? La sustancia que en solución acuosa genera fuerzas ion dipolo. 4. A ver. ¿Qué es el ion dipolo? Se fue con otra. Clave Castillo. Muy bien, gente. Muy bien, muy bien. Ahora que está de moda Peter Castle, ¿no? Cachimbo, perfecto. Criatura de Dios. Hay muchas fuerzas. Una de esas fuerzas es el ion dipolo. Pero el requisito para que haya ion dipolo, es que una de las sustancias participantes sea un compuesto iónico. Por eso se llama ion dipolo, ¿verdad? Este ion dipolo explica, por ejemplo, por qué las sales se pueden disolver en agua. ¿Por qué se disuelve una sal en agua? Y tú viste a tu ex, te asustaste y tu mamá te da agüita con sal. Entonces esa agüita con sal se prepara rapidísimo porque el compuesto iónico va a formar una fuerza, va a interactuar con el agua, formando lo que se conoce como ion dipolo. Entonces, el ion dipolo tiene dos requisitos. Sí, harto miedo, por dos. El ion dipolo tiene dos requisitos. Que exista una sustancia iónica y que exista una molécula polar. Yo no puedo hacer, por ejemplo, ion dipolo entre la sal
y el CO2. No puedo decir que acá va a haber ion dipolo entre ellos dos, porque se necesita, este sí es iónico, hasta ahí estamos chévere, pero esta es una molécula apolar, y tiene que ser una molécula polar, como el agua, ¿ya? Como el agua. Uy, qué triste, Adriano. Bueno, tranquilo, hermano, no sufran, por favor. La vida es tan bonita como para sufrir. Entonces, amigo sufrido, la sustancia que en solución acuosa. ¿Qué te dice esa palabra solución acuosa? Con agua. Con agua. Eso te dicen. Te están diciendo, oye, échale agüita, solución acuosa. Ahora, ¿qué sustancia va a formar un ion dipolo? Una fuerza de ion dipolo con agua. Tiene que ser una sustancia iónica. Entonces, lo que te están diciendo en otras palabras es lo siguiente. Tú tienes agua, porque te dicen solución acuosa. ¿Sabes que el agua es una molécula polar? El agua es polar, sí, sí, sí. En el oxígeno se concentra toda la parte negativa. La carga negativa del agua está en el oxígeno. Y en los hidrógenos está toda la parte positiva. Ahora, hasta ahí es el agua. El agua, con otras moléculas de agua, hace puente de hidrógeno, como lo vimos por acá. Pero si yo suelto al agua y echo un poquito de sal, un compuesto iónico, en este caso, la única sustancia iónica que veo en la pregunta 4 es la C, que es el cloruro de magnesio, es una sal formado por catión y anión. Cuando yo echo esta sal, la sal se va a disolver, ya que la parte positiva de la sal, o sea, el catión, se va a ver atraído por la carga negativa del agua. Entonces acá tenemos al catión, que tiene carga positiva. Y por otro lado tenemos al cloruro, que tiene carga negativa. Ese cloruro se va a atraer con la parte positiva del agua. ¿Por qué una sal se puede disolver en agua? Es porque cuando interactúan, lo que en realidad están interactuando son sus cargas. La región negativa de la sal, o sea, el cloruro, se va a atraer y va a formar una fuerza intensa con la parte positiva del agua. A esto le llamamos ion dipolo. Esta es la fuerza ion dipolo. Lo mismo pasa acá. La parte negativa del agua se atrae con la parte positiva de la sal, en este caso el magnesio más 2. Por lo tanto, este también es un ion dipolo. Requisito para que haya ion dipolo, una molécula polar, como el agua, y un compuesto iónico, como el cloruro de magnesio. Clave entonces, cachudo. Pregunta 5. Te vamos a consolar. No, qué linda. Así deben ser todas las amigas, carambas. Bien, Leslie, ¿ah? Pregunta 5. Gracias. Clave C. Clave C, la relación correcta. Ah, aquí está, mira, hay un cuadrito bien interesante. A ver, ¿qué está mal en A? A ver, ¿qué está mal en A? Por favor, repito, si es que hay alguna pregunta, algo que no esté quedando claro. Esta parte no es complicada, es bastante sencilla, pero tiene que quedar clara, ¿sí? Tiene que quedar muy clara. Avisa, por favor, si hay algo que todavía te genere dudas, hay algo que todavía no te queda muy claro, sin miedo, ¿ah? Sin miedo, por favor. Recuerda que estás en toda la libertad de preguntar. Clave chistriz. Se acordó de su ex. Entonces vamos a analizar un poquito la 5. A ver, amigo chistriz, dice la pregunta 5, ¿cuál es la relación correcta? En la parte A, en la clave A, tienes al amoníaco. Tú sabes que el amoníaco es una molécula polar. Acá en este tema es muy importante poder diferenciar si la molécula es polar o no. Porque si yo no sé si tengo molécula polar o tengo molécula apolar, no puedo saber qué dipolaridades tiene. Y si no sé qué dipolaridades tiene, no puedo saber qué fuerzas hay.
Por eso es básico, básico, recontra básico, vital, capital, sumario, que tú tengas que saber cuando una molécula es polar y cuando una molécula es apolar. En este caso el amoníaco, si tú lo dibujas, es una molécula simétrica, pero tiene pares libres en el átomo central. Por lo tanto es polar. Y las polares, ¿qué cosa tienen? Dipolaridad permanente y dipolaridad instantánea. Entonces vamos a poner solamente así, ¿ya? Dipolaridad permanente. Solamente voy a poner así abreviadito, ¿ya? Y tienen dipolaridad instantánea. Ahora, criatura, la dipolaridad permanente se encarga de una fuerza. ¿Qué fuerza es gracias a la dipolaridad permanente? ¿Cuál es esa fuerza gracias a la dipolaridad permanente? Ayúdame. ¿Qué fuerza aparece gracias a la presencia de dos polos permanentes? Gracias, Camila, Urpi y José. El dipolo. Muy bien, gente, muy bien. Oye, hoy día estás pero bastante despierto. Qué gusto trabajar con gente como tú. No tengo que estar renegando ni diciendo, oye, prende tu cámara, oye, escribe, participa. Estoy hablándole a la pared, a la pizarra, mientras tú estás durmiendo. No, chévere, chévere que esta clase sea así. De verdad, no te estoy floreando, ¿ah? No te estoy floreando. Estoy siendo muy sincero, te lo agradezco. Te lo agradezco. Oh, qué lindo. Entonces, gracias mamá, igualmente. Por dos, Adriano, por dos. Entonces, gracias a la dipolaridad permanente hay dipolo-dipolo. Pero gracias a la dipolaridad instantánea, ¿qué fuerzas hay? Ya, gracias a esta dipolaridad permanente hay una fuerza un poquito intensa que es el dipolo-dipolo. Gracias. Muy bien. Redondo. Debido a la gracias, dispersión del nodo. Entonces, esas son las fuerzas correctas. Con la dipolaridad permanente, dipolo-dipolo. Con la dipolaridad instantánea, londo. ¿Sí? Pero un ratito, ¿ah? Te has percatado que algo está mal, ¿verdad? Algo no está bien, ¿ah? Algo no está bien. Te has dado cuenta del error, ¿no? Lo hice a propósito, ¿ah? Para que te des cuenta. ¿Qué está mal ahí? Porque yo veo que algo falla, ¿ah? Yo veo que algo falla. Dime, Mari. ¿Cuál? No, decía que la molécula es polar. Sí, la molécula es polar, está bien. No, ya, perfecto. Ah, ok, Leslie, grande, ok. Criatura, te estás olvidando de algo. Mira, esta molécula, ¿qué cosa tiene como enlace? ¿Tiene o no tiene H-FON? Sí, profesor. Sí, tiene. Sí tiene. Entonces, su fuerza parece que era dipolo-dipolo, pero como tiene H-FON, ese dipolo-dipolo es un poquito más fuerte y se convierte en ¿quién? Fuente de hidrógeno. Fuente de hidrógeno. En realidad, entonces, parecía que tenía dipolo-dipolo, pero acabas de darte cuenta que tiene enlace entre el H y el N. Eso lo hace muy polar. Por lo tanto, su fuerza ya cambia, se hace más intensa y en realidad no es un dipolo-dipolo, es un puente de hidrógeno. Eso es lo correcto. ¿Ok? Espero que haya quedado claro. Entonces, en la pregunta, en la clave 1, dice permanente instantánea, hasta ahí estamos bien, pero en sus fuerzas han puesto ion dipolo. Falso, no tiene ion dipolo. Para que haya ion dipolo tiene que haber un compuesto iónico. ¿Él podría hacer ion dipolo? Sí, porque es polar. Las polares, como el agua, como el amoníaco, pueden hacer ion dipolo, pero para eso tiene que tener también una sal. Así solito, no, pues no puede. Así solito, solo puede hacer puente de hidrógeno y londo. Descartamos la A. ¿Qué está mal en la B? Cuéntame, ¿qué está mal en la B? CO2, molécula apolar. ¿Qué no debería o qué debería estar en la B? Algo falta o algo está sobrando.
¿No podría ser dipolo-dipolo? Muy bien, ¿por qué, Alison? Es apolar. Porque es Porque polar. esas son moléculas polares Apolar. y el CO2 es apolar. El CO2 es apolar, grande. Perfecto, mamá, excelente. Las apolares solo tienen dipolaridad instantánea. Y las dipolaridades instantáneas solo pueden provocar Londo. Ahí dice dipolo. Ahí dice dipolo-dipolo. No puede hacer dipolo. Falsa la B. La clave sería esta, ¿no? Mira, ya le hemos puesto por acá. El metanol, que es un alcohol, tiene dipolaridad permanente y tiene dipolaridad instantánea, porque es una molécula polar. Y gracias a la dipolaridad permanente, hace puente de hidrógeno, y gracias a la dipolaridad instantánea, hace dispersión de hidrógeno. Clave entonces en la 5, la C. Analizamos esta última. Esta molécula, ¿polar o apolar? La última, en la clave E, está este cloruro, este clorometano. ¿Ese clorometano, polar o apolar? Polar. Polar. No dudes, ¿ah? Polar. ¿Cómo polar? ¿Cómo sabes? Bueno, hay que dibujarla. Hay que dibujarla. Hay que dibujarla. Y cuando la dibujas, no es una molécula simétrica. Es una molécula asimétrica. Y las asimétricas son polares. Las asimétricas, como esta, no está rodeado de lo mismo, ¿no? Está rodeado de elementos distintos. Si este fuera hidrógeno, ahí sí sería apolar, pero no es hidrógeno, es un cloro, es asimétrica polar. Las polares tienen dos cosas, tienen bipolaridad permanente y tienen bipolaridad instantánea. Además, checa que acá no hay H-FON. Mira, no hay ninguno de estos tres enlaces. No hay H con F, ni H con O, ni H con N. Solo hay H con C, pero este enlace no es muy polar. Por lo tanto, las únicas fuerzas que presentan son, gracias a la dipolaridad permanente, hacen dipolo-dipolo. Y gracias a la dipolaridad instantánea, siempre dispersión de Londo. Entonces, ahí está mal porque dice que hay puente de hidrógeno, ¿no? No hay puente de hidrógeno. No hay HF, no hay HF, no hay HO, ni HN. Ninguno de esos tres. Pregunta 6. La fórmula de la sustancia más soluble en agua. Ajá, muy bien. ¿Cuál es esa sustancia más soluble en agua sin sufrir? Muy bien. Recuerda que la solubilidad tiene mucho que ver con las fuerzas intermoleculares, ¿no? Y existe una regla, ¿verdad? Existe una regla. Lo polar con lo polar y lo apolar con lo apolar. Lo semejante con lo semejante. ¿Sí? Tú te juntas con tus amigos que tienen cierto, va a sonar un poco discriminador, pero tú te juntas con personas que tienen cosas en común contigo, ¿verdad? Porque te pareces a ellos un poco. Suena un poco discriminador, pero en realidad sí pasa eso. Entonces, si tú eres una persona, yéndonos a un extremo, si eres una persona cristiana, por ejemplo, una persona que va a misa siempre, que tiene sus cultos y todo eso, todo eso que se exige en su religión, va a ser un poquito complicado que tus amigos sean pues unos metaleros drogadictos, ¿no? Un poquito difícil, ¿verdad? Entonces, lo semejante normalmente se junta con lo semejante, ¿sí? Lo semejante normalmente se junta con lo semejante. Entonces, en los compuestos también pasa eso. Una sustancia polar es soluble en otra sustancia polar. Lo peor es que yo tengo amigos en todo. No está mala, no está mala. Tranquila. Tranquila. Mis amigos se bichotean por dos. Entonces, las sustancias polares siempre con las polares, ¿ya? Y las apolares siempre con las apolares, siempre.
¿Ya? Entonces, vamos a ver la pregunta 6. ¿Qué sustancia es más soluble en agua? Ah, ya. Ok. En la pregunta 6 tienes que evaluar que el ion dipolo es un poco más fuerte que el puente de hidrógeno. La interacción ion-dipolo es más poderosa que el puente de hidrógeno. Por lo tanto, ¿qué sustancia es más soluble en agua? Una sustancia iónica, porque sus fuerzas son más intensas. El ion-dipolo es más fuerte que el puente. Si yo te pongo entonces en esta sustancia, ¿cuál de estas es más soluble en agua? Te pongo acá, el agua es más soluble ¿con él o con él? ¿Qué me dices? Bueno, los dos se van a disolver en agua. Claro, porque él es polar. Y polar con polar, claro que van. Y además va a haber puente de hidrógeno entre ellos dos. Fíjate que él puede hacer puente, ¿eh? También. Así. Entonces, entre ellos dos hay puente. Pero él es un compuesto iónico, es una sal, el cloruro de amonio es una sal y las sales también se pueden disolver en agua. Ahora la pregunta es, ¿cuál se disuelve más? Fíjate que entre ellos hay puente de hidrógeno. El puente de hidrógeno es un poquito más débil que el ion dipolo. Aquí hay ion dipolo. Por lo tanto, la sustancia más soluble en agua sería él, porque sus fuerzas son más intensas. Entonces, como gana el ion dipolo, la clave sería dedo. La clave sería dedo. Ya, ¿en qué está? Sí. No te preocupes. Amigo Kevin, las sustancias polares, como el amoníaco, se pueden disolver en otras sustancias polares, como el agua. Recuerda que lo semejante disuelve lo semejante. Lo polar disuelve lo polar. Hasta ahí estamos bien. Lo polar con lo polar. Pero también tenemos este compuesto que es iónico. Y hay una jerarquía de fuerzas que seguramente ya la conoces, ¿no? Entre todas las fuerzas intermoleculares, ¿quién es la que manda? ¿Quién es la que gana? ¿Quién es la más poderosa? ¿Quién manda? El ion dipolo es más fuerte, ¿sí? Hay un orden, ¿no? Que seguramente lo recuerdas, ¿no? Primero está el ion dipolo. Luego está el puente de hidrógeno. Luego está el dipolo-dipolo. Y para cerrar, está el London. Esa es la jerarquía, ¿no? En ese orden está, ¿verdad? Entonces, mira, el ion dipolo es más fuerte, tiene una intensidad superior al puente de hidrógeno. Él y él hacen puente, pero él y él hacen ion dipolo. ¿Quién se va a disolver más rápido en agua? Él, porque sus fuerzas son más intensas. Él hace ion dipolo con él, ya que esta sustancia es iónica. Es una sal, el cloruro de amonio. Kevin, esta es la explicación. Por eso él es más soluble, porque sus fuerzas son más intensas. El ion dipolo gana. El ion dipolo es más fuerte. Amigo Kevin, ¿estás bien? Con confianza. Si no se entendió, normal, puedo hacer otro ejemplo. Avisa. Ok, perfecto. Pregunta 7 entonces. ¿Qué marcas en la pregunta 7? Espérate, ¿qué dice ahí? Está mal planteada esa pregunta, ¿no? Cuando el alcohol etílico, y ahí queda, o está corregido, o lo tienes corregido tú. A mí solo me sale cuando el alcohol etílico, no me sale nada más. También Dice dice solo eso, ¿no? CH3, CH2 y OH. Gracias, mamá.
Pero no dice qué cosa te están preguntando. Bueno, vamos a completar la pregunta. Vamos a poner ahí cuál es la fuerza predominante en el alcohol etílico, ¿ya? Vamos a poner ahí cuál es la fuerza predominante en el alcohol etílico. El alcohol etílico también tiene OH, parecido al alcohol metílico, solo que ahora son 2 carbonos. Hay un H-FON ahí, entonces hace puente de hidrógeno. 7 enano. A ver. Creo que da a entender que el enlace que formaría. Sí, ojo, no el enlace, porque enlace es otra cosa, Jesús. Enlace es el iónico, el covalente polar, el covalente apolar, el metálico, fuera. Ahora sí, Jesucito, fuerza. Ahora sí. Clave la E. Pregunta 8. Para los compuestos hidróxido de sodio y metanol, la proposición correcta es... Para los compuestos hidróxido de sodio y metanol, la proposición correcta es... ¿Cuál es la clave en la 8? A ver, me dices la C. La E. Ya. Urpi dice la C. Vamos a ver, yo le voy a creer a mi amigo Urpi. ¿Alguna otra clave más? Déjame que voy a tomarle una captura de pantalla. Jack dice la E. Leslie también dice la E. A ver, vamos a ver cuál es la historia. Efectivamente, la clave es la E. Un poquito, vamos a poner foto por acá. Ya está. Efectivamente, la clave es la E. ¿Ya? Muy bien, criatura. A ver, te están pidiendo analizar 2 compuestos distintos, ¿no? Un compuesto iónico y un compuesto polar. Ahora vamos a analizar esa porque tiene varias cositas importantes que comentar. ¿Qué podemos comentar aquí? A ver, en la pregunta, ¿qué pregunta es? 8 me parece. Sí, en la pregunta 8 te están diciendo lo siguiente. A ver, vamos a ver. Dice, para los compuestos hidróxido de sodio, fíjate que este compuesto es iónico, ¿ah? Es un compuesto iónico, metal con no metales. Y el alcohol, una sustancia polar, es el metanol. Polar, polar iónico. Listo. Ambos presentan fuerzas intermoleculares del tipo ión-dipolo. A ver, cuando te dice ambos, presentan fuerzas intermoleculares del tipo ión-dipolo. Ya. Aquí hay un detalle. ¿Por qué estoy descartando a la A? En la C ambos no pueden, ya que el metanol es polar y no se puede. Muy bien, perfecto. Grande, muy bien. La C no es perfecto. Muy bien, criatura. A ver, primer detalle. ¿Por qué no la A? Ambos dicen que presentan ión dipolo. ¿No? Presentan ión dipolo cuando están mezclados, cuando están juntos, pero no por separado. Primera cosa. Ahora, segunda cosa. Te están diciendo fuerzas intermoleculares. El ión dipolo no entra en categoría de fuerza intermolecular. ¿A qué te suena intermolecular? ¿Entre moléculas, sí o no? El puente de hidrógeno es entre moléculas. Él es una molécula y él también. Entonces, es una fuerza intermolecular, entre moléculas. El dipolo también. Es entre moléculas, es intermolecular. London también. Pero el ión dipolo no es entre moléculas, porque esta no es una molécula. Recuerda que los que tienen enlace iónico no se llaman moléculas,
Así que yo no puedo decir que el ion dipolo es una fuerza intermolecular, está mal dicho. Por eso estamos descartando a la A. No es una fuerza intermolecular, solamente es una fuerza nada más. No es entre moléculas, porque esta no es una molécula. Este es un compuesto iónico. ¿Ya? Descartamos la A. Vamos a la B. El NaOH, el hidróxido de sodio, tiene igual punto de fusión que el alcohol, porque tiene OH. No. Fíjate que mientras más intensas sean sus fuerzas a nivel general, su temperatura de fusión o su temperatura de ebullición es superior. En ese caso tienes que recordar la jerarquía de todas las fuerzas. ¿Cuál es la fuerza más poderosa que hay? Cuéntame. Eso es pregunta. ¿Cuál es la fuerza más poderosa? El De ion todas. dipolo. No. Perfecto. Ya, pero me corrijo. Fuerzas en general. Ya no solamente las fuerzas intermoleculares, ni El puente de tampoco hidrógeno. Ya. Cuando hablo de fuerzas, me ¿El refiero a iónico? todas las fuerzas químicas. Ok, Elizabeth. Iónico, ¿no? Ok. El iónico, Sí. luego el covalente, luego el ion dipolo, luego el puente de hidrógeno, luego dipolo y por último es londo. Muy bien, excelente. Es de la jerarquía. Pero no te escuché metálico, ¿ah? De repente te escuché mal. ¿Dijiste metálico? ¿Mencionaste al metálico? Creo que esa No, parte no, ya, eso te faltó esa olvidaste, parte. ¿ah? Está perfecto, pero faltaba el metálico. El metálico es la fuerza más poderosa. Por eso es que derretir un metal es muy complicado. Las empresas metalúrgicas que tienen sus fundiciones tienen que llevar a temperaturas muy altas, porque fundir un metal es bastante complicado, ya que su enlace, el enlace metálico, es muy fuerte. El enlace más fuerte de todos, ya no solamente incluyendo a ellos, ¿ah? Acá es la jerarquía entre estos de acá nada más, pero si quieres hablar en general, el más poderoso es el enlace metálico. Luego sigue el enlace iónico. Luego el enlace covalente polar. Luego el enlace covalente apolar. Luego recién entra el ion dipolo. Luego el puente de hidrógeno, luego dipolo y para terminar, londo. Eso sabes, esa es la jerarquía. Entonces, ¿quién tiene mayor temperatura de fusión? Si a ti te preguntan cuál de ellos tiene mayor temperatura, es el que tiene fuerzas más intensas. Los metales tienen temperaturas de fusión muy altas. Después seguirían los iónicos. Entre él y él, ¿quién es el iónico? Es él. Él tiene una temperatura superior porque presenta un enlace más fuerte, el iónico. ¿Sí? El iónico. No. Antes de que el iónico esté el metálico, por si acaso. Antes que el iónico esté el metálico. No te olvides del metálico, amiga Urpi y Adrián. El metálico está arriba. ¿Ya? Si yo quiero derretir este compuesto iónico y este metal, el oro, ¿cuál de ellos dos presenta mayor temperatura de fusión? ¿A quién de ellos es más difícil derretirlo? El oro, porque su enlace metálico es más fuerte. Para derretirlo hay que romper el enlace metálico, ¿verdad? Hay que lograr romper este enlace para poder pasar de sólido a líquido. Y eso es complicado porque el metálico es muy fuerte. Por lo tanto, la temperatura de fusión del metal, del oro, es superior a la del compuesto iónico. ¿Ya? Ahora, en este caso no nos están preguntando por el metal. Nos preguntan entre este compuesto iónico y esta molécula polar. ¿Cuál tiene mayor temperatura de fusión? Es el compuesto iónico porque su fuerza es más intensa. No por los OHs, nada tienen que ver el número de OHs como te quieren decir en esa pregunta. Nada tiene que ver. Entonces no es. Ahora la C. Ambos son solubles en solventes no polares. Oye, recuerda lo siguiente. El alcohol es polar. Y lo polar con lo polar.
Este de acá se puede disolver también en una sustancia polar, porque puede presentar ion dipolo. Entre él y una molécula polar, como por ejemplo el agua, se puede disolver también. Pero en la C dice en solventes no polares, o sea, apolares. El alcohol no se puede disolver en solventes no polares. Lo polar siempre con lo polar. Entonces, no puede ser la C, porque esas son apolares. ¿Ya? Al mezclarse, entonces, forman forman fuerzas del tipo ion dipolo. Si él se mezcla con él, como esta es una sustancia iónica, y esta es una sustancia apolar, si se mezclan en algún momento, se va a formar ion dipolo. Clave en la 8, enano. Pregunta 9, criatura de Dios. Pregunta 9. Entre ellas, entonces, cuando interactúen ellas, entre ellas dos, van a formar una fuerza, el famoso ion dipolo. Molécula polar y compuesto ion. Pregunta 9. Relaciona las columnas. A ver, Valeria dice la D. No te preocupes, amiga Urpi, de nada. Todos dicen la E. No hay respuesta para Jesucito. A ver, vamos a ver. A ver, relacionar las columnas. El primero ya está acá, ya lo pusimos. El NH3, el amoníaco. ¿Qué tiene el amoníaco? Tiene puente de hidrógeno. Así que 1 con C. Tiene puente de hidrógeno. El 2 es el CO2, que es una sustancia apolar, y las apolares solo hacen London. Entonces sería 1 con C y 2 con A. 1 con C y 2 con A. Puede ser casa o dedo. Hasta ahora puede ser casa o dedo. Está loco, Lucas. A ver. A ver. Por acá hay controversias, me parece. A ver. No hay clave, dice Leslie también. 3. Ya. Clave de la pregunta 9, dinosaurio. Clave de la pregunta 9, dinosaurio. Todavía eres un baby, tranquilo, estás acá dejándote estafar. Te estás dejando estafar. Tranquilo, ahorita lo resolvemos. inserte sonido de robotín. Buena. A ver, amigo robotín, vamos a explicar entonces la pregunta. Angélica también dice no hay respuesta. A ver, ¿qué puso mi amiga Leslie? 1C, 2A, 3D. ¿Cuál es la D? Ajá, ya. Esta pregunta es una pregunta para agarrarte, ¿ah? Exacto. Está bien, Camila, está bien. Estás olvidándote de algo, ¿ah? Estás obviando algo importante. Esta sustancia es una sustancia apolar y es covalente. Oye, pero el berilio, ¿dónde está el berilio? ¿El berilio no es un metal? Ah, es que es una excepción. Recuerda que el berilio puede formar enlaces covalentes cuando se une al cloro, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, este de acá es una sustancia, es una molécula apolar. Te estás olvidando de ese pequeño detalle. ¿Sí? Este de acá es apolar. Es doble C. Exacto, Billy. Exacto, Billy. Es doble C. A ver, vamos a ver. En la 9 entonces. Esta de acá es una molécula polar. Chévere. Esta molécula es polar. Y no solo eso, sino que tiene H-FON.
Por lo tanto, como es polar, ¿cuáles son sus fuerzas? Puente de hidrógeno, porque tiene HF, no te olvides, pero también tiene London. Recuerda que el London está presente en todas las moléculas. Nos están preguntando por la fuerza más predominante. ¿Ok? Por la fuerza más predominante. Así que vamos a poner puente de hidrógeno. La primera con puente, 1 con C. 1 con C, perdóname. Sí, 1 con C. 1 con C. Siguiente molécula, el CO2. El CO2 es una molécula apolar. Si ya tú ya la dibujas, ¿ah? Ahí está el CO2. Simétrica, y el átomo central no tiene pares libres, es apolar. Y como es apolar, la única fuerza que tiene la apolar es London. No tiene nada más. Solo tiene dispersión del London. Entonces, la 2 con London. 2 con A. 2 con A. Siguiente molécula. Es el cloruro de berilio. Este compuestito especial, ¿ah? Es un compuestito especial. Es una molécula apolar también. Si por ahí no lo sabías, apúntalo, ¿ah? Esta molécula es apolar, simétrica, y el átomo central no tiene pares. Entonces, si es apolar, creo que no has visto todavía esta molécula, ahora que lo pienso, porque la vamos a evaluar cuando hablemos de nomen. Ah, no, espérate. Espera. No, pues, no la has visto, porque tenemos que hablar de la regla del octeto, porque fíjate que él no llega a tener 8 electrones. Esto se ve en el siguiente tema, en nomenclatura. Ah, no. ¿Qué hablo? Sí, lo has visto en enlace. Excepción al octeto, el octeto incompleto. Sí lo has visto. Sí lo vieron. Esta molécula sí la conoces, ¿sabes? Estoy confundido. Entonces, esa polar, London. Entonces, la 3 también con la A. 3 con A. Y para finalizar, el HCN. Ah, esta sí, mira, ¿cómo es el HCN? Si tú lo dibujas, es así. Es una molécula asimétrica. Es una molécula polar. Además, no hay H-FON. No veo que el nitrógeno se une al hidrógeno para nada. Entonces tiene, como es polar, tiene dipolo-dipolo, pero también tiene el otro. Nos están pidiendo la predominante, ¿no? La más intensa. Entonces será dipolo-dipolo. 4 con... A ver, un ratito. Creo que no hay clave. Creo que tenías razón. Ah, no. Sí hay clave. 4 con B. Dipolo-dipolo es la B. 4 con B. Sería entonces 1C, 2A, 3A y 4B. Clave dinosaurio. En esta pregunta con trampa. En esta pregunta te agarramos, ¿ah? Te agarré, criatura. Caíste, qué inocente. Pregunta 9, entonces, la D. A ver. La D tiene doble A. Sí, no hay problema. No hay problema. ¿Se entiende? ¿Sí? 9A, ya está. ¿Dudas en la 9? Chévere, Camila. Bacán. Vamos a la 10. Las fuerzas intermoleculares que se generan entre las moléculas del compuesto mostrado. ¿Qué es esa cosa? ¿Qué es esa cosa? ¿Qué es esa cosita? Ya la viste de repente en algún momento en tu cole. En tu cole quizás has visto esa molécula. ¿Qué es eso? A ver, alguna persona talentosa. ¿Qué molécula es esa? Enamorado por él, pero sin él. O no sufras, ya mucho, ya estás abusando de sufrimiento, estás contagiando, hasta acá llega tu dolor. ¿Qué tipo de molécula es esa, criatura de Dios? Es una amina. No te olvides de las aminas. Es una amina. ¿Sí? Este compuesto es una famosa amina que ya la vamos a ver cuando lleguemos a la parte de química orgánica. Es una amina, la metanamina. La famosa metanamina. Oye, las aminas son moléculas polares.
Las aminas son moléculas polares. Ahora, ¿cómo sabes? Fíjate nomás su estructura, mira. Fíjate nomás su estructura. ¿Tú crees que esta molécula es simétrica? No, mira. Para nada es simétrica esta molécula. Tiene par libre incluso en el nitrógeno. Recuerda que el nitrógeno tiene un par libre. Es una molécula polar. Y como todas las polares, presenta dipolaridad permanente y dipolaridad instantánea. Gracias a la dipolaridad permanente puede hacer puente de hidrógeno o dipolo-dipolo. ¿Cuál hace ella? Fíjate que hay H-FON. Aquí sí hay H con N. Por lo tanto, la fuerza que presenta es puente de hidrógeno. Además, todas las moléculas, incluso las polares, tanto polares como apolares, siempre tienen London. Así que tenemos entonces puente de hidrógeno y London. Clave enano en esa pregunta. Muy bien. Muy bien, Zinedine. Le puedes llamar metilamina también. Ese es su nombre clásico. Su nombre IUPAC es metanamina. Y su nombre antiguo es una manera antigua de nombrar la clásica metilamina también. Muy bien, Zinedine. Pregunta 12. ¿12 o 11? 11. Indique verdadero o falso respecto a la dipolaridad. Esto creo que ya está. A ver. No, parecía la pregunta 1, pero no es igual. Clave la C, dice por acá la jetita. Vamos a ver. La dipolaridad, ¿es una distribución equitativa? No. Dijimos que es una distribución no equitativa. La dipolaridad es presencia de dos polos porque no hay una distribución equitativa. Es una distribución no equitativa. También la vas a encontrar en algunos libros como una distribución asimétrica o distribución inequitativa. También le pueden llamar inequitativa. La primera es falsa. A ver, existen dos tipos. Permanente instantánea, sí. ¿Toda molécula polar presenta dipolaridad permanente instantánea? Sí. ¿La molécula de dióxido de carbono presenta dipolaridad instantánea? Sí, porque el dióxido de carbono es apolar y las apolares solo tienen dipolaridad instantánea. ¿Ya? Clave entonces, casita en la 11. Pregunta 12. Las fuerzas intermoleculares presentes entre las moléculas SO3, el famoso anhídrido sulfúrico y el tetracloruro de carbono. A ver, me dicen la E. A ver, oye, estás, pero muy bien. Oye, me estás sorprendiendo hoy día, pero en serio, fuera de broma, ¿sabes? Estás pero muy bien. Este tema lo dominas, pero al revés y al derecho, qué bueno, ¿eh? Criatura de Dios, estás analizando ahí dos moléculas, ¿ah? Estás analizando el SO3, que es apolar, este de acá es apolar, y el tetracloruro de carbono también es apolar. Y si son apolares ambas, ¿cuál es la única fuerza que presentan las apolares? London. Acá solo hay London. Solo hay London. Y entre ellas también hay solamente London. Entre ellas solamente hay London. Clave entonces en la 12, enano. Solo dispersión de London. Clave enano. Solo dispersión de London. Pregunta 13.
La C dice José, Leslie, Valeria también, Nicole también. A ver, vamos a ver. Para la sustancia SCl, azufre con cloro 2. La alternativa correcta es... Ah, ok. Clave de la 13. Entonces es la C. Muy bien. Ahora vamos a ver por qué. Vamos a ver por qué. Muy bien, gente. Muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien, Sebastián. Exacto. Busca el por qué. ¿Qué fue? ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿A qué se debe? ¿Quién dice? Fuente. Fuente de los deseos. A ver, vamos a ver. ¿Cómo se hace esa pregunta? Es una molécula no tan conocida, ¿ah? No es una molécula muy conocida. Vamos a tener que dibujar, ¿sí? Vamos a tener que dibujar. A ver, te están diciendo esta sustancia. El dicloruro de azufre. Nombre yupa. No es una sustancia normal, ¿ah? No es una sustancia que vayamos a estudiar mucho, porque no es un óxido ni tampoco es un hidruro. No tiene ni oxígeno ni tampoco tiene hidrógeno. ¿Sí? Es una sustancia un poquito rara. No lo vamos a estudiar tanto, pero se puede dibujar. ¿Listo? Su dibujo es así. El átomo que está en menor cantidad lo rodeamos de la manera más simétrica posible. Enlazamos todos los enlaces. Ahí está. Y esa sería la gráfica de esa sustancia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esa es la sustancia. ¿Sí? Ahí está. A ver, analicemos las preguntas. El truco acá es el dibujo. Sin dibujo no haces nada. Vamos a analizar las preguntas. La geometría electrónica. Eso ya es algo que manejas, pero así, ¿ah? ¿Cuántas rades rodean a tu átomo central? Bueno, yo veo que tiene 4 rades. Por lo tanto, ¿cuál es su geometría electrónica? Cuéntame. Cuéntame cuál es su geometría electrónica. Gracias, Luchito. Grande, Luchito. Tetraédrica. Muy bien, Urbi. Tetraédrica. Su geometría electrónica es tetraédrica. Ahí te dicen lineal, ¿no? Nada que ver, oye. La geometría electrónica es tetraédrica. Pregunta o clave A, entonces, descartamos, porque nos dicen que la electrónica es lineal. Falsísimo. Es tetraédrica. Vamos a la parte B. ¿Qué dice la B? La B nos dice que la geometría de la molécula, ojo, una cosita importante, no vayas a marcar verdadero a la B, porque te están diciendo la geometría de la molécula, o sea, la geometría molecular. ¿Cuál es la geometría molecular? Gracias, hermano. Muy bien, muy bien, muy bien. Gusto trabajar con gente así. Angular. Me emocionas, ¿ah? Me emocionas más que ella. Angular. Muy bien, gentita. Angular. Angular. Esa es su geometría. Sí. La C. ¿Es soluble en solventes polares? ¿Cómo sé eso? Bueno, tienes que primero reconocer si esta molécula es polar o no. Dime, ¿esta molécula polar o apolar? ¿Cómo saber? Bueno, aplica la regla práctica. Simetría y presencia o ausencia de pares libres en el átomo central. ¿Esta molécula es simétrica? Sí, está rodeado de lo mismo. Pero el átomo central tiene pares libres. Por lo tanto, esta molécula es polar.
porque tiene pares libres en el átomo central. Muy bien, Adriano, perfecto, hermano. Ahora, si es polar, lo polar se va a juntar con lo polar. Mi amiga Urpi, que es recontra tranquila, se junta con puros chicos tranquilos como ella. Para nada, ella no anda con Bryans. Para nada, porque ella es una chica muy tranquila. Lo polar con lo polar. Entonces, criatura de Dios, en la C, ¿qué te están diciendo? Esto de aquí, esta sustancia polar, ¿es soluble en solventes polares? Claro que sí. Claro que sí. Yes. Claro que yes. Perfecto, entonces en la 13 sería la C. La molécula dice, ¿se atraen entre sí por ion dipolo? No. Para que haya ion dipolo tiene que haber un compuesto iónico. Y este no es iónico. Para nada. ¿Cuál será su fuerza entonces? ¿Ah? ¿Qué fuerza? Primero, ¿qué dipolaridad presenta? Si es polar, presenta dipolaridad permanente y también tiene dipolaridad instantánea. ¿Y cuáles serán las fuerzas? Gracias a la permanente hace, fíjate que no hay H-FON, solo es cloro con azufre. Así que como es polar, solamente hace dipolo, dipolo. Y por la instantánea, lo. Esas son sus fuerzas, dipolo, dipolo y lo. ¿Sus moléculas tienen solo dipolaridad instantánea? No, oye, es polar. También tiene dipolaridad permanente. Clave entonces en la 13, casita. Muy bien, muy bien, muy bien. Yo le creo a mi amiga, yo le creo a mi amiga Leslie, claro que sí. Criatura de Dios. Amigo. Ah, ok. Sebas, ¿queda más claro por qué? ¿Cebitas? Sí, ahora te... Ok, Geraldine. Sí, no hay problema. Kevin, ya, no hay problema. A ver, repitamos. Creo que te mareaste un poco. A ver, despacito. Despacito. A ver, criatura, mira, te están dando este compuesto, ¿sí? Te están pidiendo evaluarlo. Vamos a evaluar. Para poder evaluarlo tienes que dibujar. Y el dibujo es importante, ¿no? Básico saber dibujar. El átomo central, lo rodeas de los otros electrones, de los otros elementos, lo más simétrico que puedas, completas octeto para todos, y esa sería la estructura de esta sustancia. ¿Sí? Que es el mismo dibujo que he hecho yo. Ahora, fíjate que es una molécula en el que el átomo central está rodeado de ¿cuántas regiones? 4 rades. Recuerda que esto es clase de la semana pasada, o de la antepasada. Recuerda que una rade puede ser un enlace o también puede ser pares libres. Tengo 2 pares libres y 2 enlaces. Hay 4 regiones. 4, ahí está. 1, 2, 3, 4. Vamos a la geometría. ¿Cuál es su geometría electrónica? Cuando tenías 4 regiones, la geometría era tetraédrica, ¿verdad? Porque no te olvides que las regiones se orientaban, no sé si recuerdas que eran 2x. 2x, no se soportan, te dije, ¿no? Tenían que estar muy separados, porque si no se terminan matando. Así que, mira, ahí está. Están muy separaditas, se ha formado un tetraedro. Las 4 regiones se orientan hacia los vértices de un tetraedro. Por eso digo, geometría tetraedro. La geometría molecular no cuenta a los pares libres. Hay 2 pares libres que no voy a considerar. Adiós, un par libre. Adiós, otro par libre. Mira qué te está quedando. Un ángulo, ¿sí o no? ¿Sí o no que te está quedando solamente un angulito? Entonces, ¿qué geometría es? ¿Qué geometría molecular es? Angular. ¿Sí? Ahí podemos responder. Dime. ¿Querías preguntar algo con confianza? A ver, creo que en el chat hay algo.
Creo que alguien quiere hablar. Hoy sí, confirmo. Entonces ahí está, Kevin, y ¿quién más te preguntó? Y Geraldine, atentos. Entonces, ya tienes que la geometría es electrónica, perdón, es tetraédrica, y la geometría molecular es angular. Vamos a las clavecitas. ¿Qué dice la primera? La geometría electrónica es lineal. Falso, es tetraédrica. Nada que ver. La 2, la geometría de la molécula, o sea, la geometría molecular. ¿Es tetraédrica? No. La geometría de la molécula, la geometría molecular es angular. Falsa también. Ahora, fíjate que la molécula es simétrica, está rodeado de lo mismo, pero tiene pares libres, 2 todavía, en el átomo central. Si es simétrica, pero tiene pares libres en el átomo central, entonces esa molécula es polar. Y lo polar disuelve lo polar. O sea, es soluble en solventes polares. Lo polar se junta con lo polar. Por lo tanto, la clave es la C. La clave es la C. Además, vamos a hablar un poquito más allá, porque ya la pregunta ya acabó, es la C. Pero vamos a hablar un poquito más. ¿Qué dipolaridades presentan las moléculas polares? Las moléculas polares presentan bipolaridad permanente e instantánea. Tienen las dos. Las polares, mira, las polares, todas las polares presentan bipolaridad permanente y bipolaridad instantánea. Gracias a la bipolaridad permanente, van a tener una fuerza. ¿Cómo se llama esa fuerza? De repente por eso te estás confundiendo. ¿Cómo se llama esta fuerza? Esta fuerza, producto de la bipolaridad permanente, aparece una fuerza. El dipolo. Y producto de la bipolaridad instantánea, aparece otra fuerza. London. Tiene 2 fuerzas. No tiene puente de hidrógeno, porque no hay HF, HO o HN en la molécula. Así que solo tiene dipolo. Amigo Kevin y amiga Geraldine. ¿Están bien? Con confianza. Puedo hacer otro ejemplo, no hay problema, pero avísame. Sí, todo bien, seguro, ¿no? Chévere, muy bien. Perfecto. Listo. Y para cerrar entonces, creo que ya tienes el recreo. No, falta, ¿no? Falta. Pregunta 14. ¿Qué marco en la 14? Mío, estoy queriendo escaparme ya. Encima que entro tarde. Clave 14. A ver. Clave 14, clave 14, clave 14, clave 14. La C. A ver. Clave Castillo. C de Cristal. Uy, perdió Cristal, ¿no? Pucha, qué feo, ¿eh? C de comunismo. Ok, Aldo. C de caviar. C de caviar. C se fue con otro. Oh, ok, entonces Adriano, C de cachudo. Vamos a ver entonces la pregunta 14. Presentan bipolaridad permanente e instantánea. ¿Quiénes presentan bipolaridad permanente e instantánea? Las polares. Las polares. A ver, clave entonces, la C. ¿Quiénes presentan bipolaridad permanente e instantánea? Las polares. Clave la C. Las moléculas polares. Clave C. ¿Las moléculas que tienen hidrógeno? No. No necesariamente. Oye, esta molécula... Uy. Esta molécula tiene hidrógeno. Pero no es una molécula polar. Esta solamente tiene bipolaridad
instantánea, porque es apolar. Las apolares solo tienen instantánea, no tienen otra cosa las apolares. Y tiene hidrógeno, mira. No tiene que ver con los hidrógenos, ¿ok? Tiene que ver con su polaridad. Clave de la 14, entonces, casita. Al ojo, muy bien, hermano. Perfecto. Pregunta 15. La molécula de acetaldehído prediga el tipo de fuerza intermolecular que aparece en el acetaldehído. ¿Qué marcas en la pregunta 15? Bichota, bebecita, bebelín. A ver. Ok, Alison, estás creativa. Ok, ok. Estás creativa, ¿no? A ver, criaturita. Tienes razón, es la B, pero acá te quiero contar algo más, y si es que hasta ahora has estado durmiendo, despierta, porque te voy a decir algo importante y que quizás te va a confundir un poco. Por eso quiero que estés muy despierto. Despierta, si hasta ahora has estado durmiendo, para esta 15 despierta porque te voy a contar algo adicional. No quiero que te marees, ¿ya? No es algo que se hable mucho a nivel pre, pero igual sería bueno contarte. A ver, criaturita de Dios. La molécula de acetaldehído, para empezar, la molécula está un poquito movida, ¿sí? Ese oxígeno no está unido al hidrógeno. Recuerda que el hidrógeno no puede formar varios enlaces, solo puede formar un enlace. La molécula es así. El enlace es entre el oxígeno y el carbono, ¿ya? El enlace es entre el oxígeno y el carbono. Y este hidrógeno debe estar acá. Se ha movido esa molécula. Esa es la gráfica correcta, ¿ya? Se ha movido un poquito el H con el O. El H con el O se han ido un poquito para ahí. Esa es la gráfica correcta. ¿Está bien? Ahora, atento a lo que te voy a decir. ¿Ves que esta molécula es polar? Es polar porque la cadena es corta, es asimétrica y además tiene pares libres en el oxígeno. Es polar, ¿sí? Pero ¿ves que hay H-FON? ¿Ves que hay H-FON? ¿Ves que hay H-FON? No. No, no hay H-FON. ¿Qué significa eso? Que no puede ¿Qué formar puente significa de eso? Que no puede formar puente de hidrógeno. ¿Sí? Ahora, atento a lo que te voy a decir. Él sí puede formar puente de hidrógeno. ¿Ya? Sí puede. Un ratito, te estoy explotando. Mi cabeza va a explotar, no me digas eso. Ya, espérate, un ratito, tranquilo, tranquilo. No forma puente cuando se une a moléculas iguales. ¿Ya? Pero hay un caso, normalmente nos preguntan en el examen de admisión por una molécula y esta con sus amigas nunca va a ser puente, no se puede. Pero cuando se una a una molécula que sí puede hacer puente de hidrógeno, ahí sí puede ser. Te voy a explicar con ejemplos, no te preocupes, ¿ya? Mira, no hay HFON, no hay HO, para nada. Así que no puente, NEL solamente hace dipolo. Cuando esta molécula se una, interactúe con moléculas idénticas, no hace puente. Solamente hace dipolo y LON. Pero ojo, es cuando se une a moléculas idénticas. ¿Qué pasa si se une a una molécula distinta? Ahí sí, tranquilo, tranquilo, tranquilo. Así como está, no hay puente, para nada. Porque están hablándote solo por ella.
Pero un caso particular es este, ¿ya? Y a esto es a lo que quería llegar. Cuando la molécula voy a poner el enlace doble del oxígeno aquí abajo, ¿ya? Lo estoy poniendo abajo, ¿ah? Nada más estoy cambiando de posición, no tiene ningún sentido, solamente para que no vamos a escribir muy arriba. Lo estoy poniendo abajo, ¿ya? Cuando esta molécula que presenta un átomo con pares libres interactúe con una molécula que tiene H-FON, fíjate, acá hay H-FON. Acá hay un polo negativo. Y acá hay un polo positivo. Si una molécula, atento a lo que te voy a decir, si una molécula tiene pares libres, no importa si haya H-FON o no, tiene pares libres. Y además va a interactuar con una molécula que sí tiene H-FON, sí hay puente. Eso también es un puente de hidrógeno, ¿ya? Esto de acá, entonces, como acá en el oxígeno están los pares libres, se está concentrando carga negativa. A pesar de que acá no hay H-FON, en el oxígeno hay pares libres. Esta atracción entre carga negativa y carga positiva sí es un puente de hidrógeno. Ya, ten cuidado con eso. Entonces, sí puede formar puente cuando se una a una molécula que haga puente de hidrógeno. Por eso es que este compuesto, que es es el etanal, es soluble en agua, ¿sí? Esta molécula tiene pares libres. No tiene H-FON, no importa. Pero cuando se una a alguien que sí tiene H-FON, sí se llama puente. ¿Ya? Ahora, la molécula sola con sus amigas no cuenta. La molécula solita con sus amigas, solo dipolo. Idénticas a ella. ¿eh? Moléculas idénticas a ella, como no va a haber H-FON en ninguna parte, no hay puente de hidrógeno, solamente dipolo, dipolo. Pero cuando ella se une a una molécula que sí tiene H-FON, ahí sí puede. ¿Ya? Haciendo esa aclaración entonces. En esta pregunta, en la 15, solo nos están preguntando por ello. No nos dicen en ninguna parte que va a interactuar con agua. No nos dicen. Solo nos dicen la molécula solita. La molécula de acetaldehído, entonces, tiene esa reacción, reacción no. Tiene esa representación y la fuerza prevalente es dipolo-dipolo. Acá, solamente estoy hablando de ella. Clave beso. ¿Ya? Clave beso. Hasta ahí, criatura de Dios. Te ayudo. Tienes que ir a tu recreo. A ver. ¿Cuántos pH puede tener una molécula? Depende. Depende, Urpi, depende. Depende de la estructura de la molécula. Normalmente va a depender mucho de la presencia de OHs. Por ejemplo, los azúcares tienen muchos OHs. Van a ser muchos puentes. El ácido carboxílico puede hacer 2 puentes. Depende de la estructura de la molécula. ¿Ya? Depende de la estructura de la molécula. Gracias, criatura de Dios. Por ejemplo, a ver, aquí algo está ahí. Si por ejemplo tienes esta estructura, es un azúcar. ¿Por qué el azúcar, la miel, por ejemplo, es medio viscosa? ¿Ah? ¿Por qué la miel tiene esa viscosidad? Porque mira, tiene varios OHs. Bueno, el azúcar tiene 6 carbonos, ¿no? La glucosa, la fructosa, ¿no? 3, 4, 5, 6. Entonces, por acá hay varios OHs. Entonces, tiene opción a formar varios puentes. Ya la fuerza es más intensa. Por eso es que la miel, por ejemplo, que tiene mucho azúcar, no resbala fácilmente. Sus moléculas están muy agarraditas, bien agarradas. Es muy viscosa porque tiene mayor número de puentes de hidrógeno que otras sustancias.
Creo que a eso te refieres. Amiga Urbi. Urbi, ¿estás bien? Ya. Gracias. Oh, qué lindo. Gracias, chicos. Igualmente, ustedes son lo máximo. Gracias a todos. Ya voló. Gracias, profe. A usted, Cordy. Ya, chicos, no se les pudo tomar el vocabulario en el segundo bloque, en el primer bloque, ahora les voy a tomar, ¿ya? Ya el profesor que entra, el profesor Joel, que nos espere unos 3 minutitos nada más de vocabulario, ¿ya, chicos? Así que prepárense, prendan sus camaritas, no sé por qué las chicas han apagado sus cámaras, y ellas eran las que eran más obedientes que los varones. Ahora todos me han apagado sus cámaras. Ya. A ver, voy a ponerles el código. ¿Está bien? Voy a compartir mi pantalla un momentito. Ya, vamos uniéndonos, solamente 3 minutitos, vamos uniéndonos. Vamos.